Esta semana, en Hechos y Opiniones, los impuestos corporativos en Estados Unidos a partir de 2018, cómo nos afecta a usted, a mí, a los pequeños negocios, y un invitado especial, el exdiputado Juan Dionisio Restituyo, para hablar de política, hablar de reforma fiscal, de reforma constitucional y mucho más. Esto y mucho más, ahora. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo, como emprendedora, apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Mil gracias por estar una semana más en Hechos y Opiniones. Y hemos venido tratando semana tras semana lo relativo a los impuestos, a los taxes corporativos, a los taxes de negocios en Estados Unidos. Y hoy quiero empezar una serie orientada a los impuestos corporativos de las grandes corporaciones norteamericanas. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Trump 2016-2020 se pasó una ley en el año 2017 que favoreció sustancialmente al gran capital, a las grandes corporaciones y obviamente dejó al gobierno federal, dejó que el gobierno federal dejó de percibir una parte sustancial de dinero producto de la aplicación de esas leyes que entraron en vigor en el 2018. Algunas de esas leyes vencen el año próximo, en el 2025, y es tiempo de que nosotros, trabajadores, trabajadoras, pequeños comerciantes, trabajadores por cuenta propia, sobrevivientes, entendamos la importancia de conocer la dinámica que se da en Estados Unidos respecto a los impuestos, respecto a los taxes, que tiene que ver los taxes de pequeños negocios, los taxes de los sobrevivientes. Me explico: los taxistas, los bodegueros, las dueñas de salones de belleza, salones de uñas, personas que tienen negocios muy pequeños que no califican normalmente en la categoría de negocios en función de las leyes que hay en Estados Unidos, porque se ven más bien como negocios de tipo personal. Esa es la verdad. Cada vez que en el Congreso pasa una ley relacionada con los impuestos, eso nos perjudica o nos beneficia.
Y ahí juegan un papel esencial los oficiales electos nuestros. Los oficiales electos nuestros que se han promovido en nuestros vecindarios sobre la base de que van a pelear por los intereses nuestros. Resulta que cuando estas leyes se discuten en el Congreso Federal o en los congresos estatales o en los municipios, estos oficiales electos nuestros, latinos, no dicen esta boca es mía. Y resulta que lo único que hemos hecho históricamente es cambiar de jinete pero con el mismo caballo. Es decir, llevamos personas de nuestra comunidad que hablan nuestra lengua al Congreso Federal, estatal o de las ciudades, y esos oficiales electos piensan exactamente igual que quien nosotros removimos de la posición para que ellos ocuparan, nos representaran en ese lugar. Y voy a poner ejemplos concretos. En la campaña electoral que perdió Hillary Clinton en el 2016, y los demócratas son muy dados a levantar la bandera anti grandes corporaciones que paguen más impuestos, etc. En esa campaña electoral, una de las banderas del Partido Demócrata era hacer que las corporaciones pagaran más impuestos, producto de que las grandes corporaciones en Estados Unidos estaban pagando al momento de llegar Trump al poder en el 2016 apenas un 22% del neto de lo que ganaban. Proporcionalmente hablando, si una corporación se gana 10.000 millones de dólares y paga un 22% de impuestos del neto, y una bodega del Bronx se gana en neto 40.000 dólares y paga un 25% del neto, está pagando más en términos relativos que lo que paga la gran corporación de los que han sido beneficiarias de esta ley, este cambio de ley impositiva. Bueno, llegó Trump, en vez de que se subieran los impuestos a las grandes corporaciones en el periodo 16-20, se aprobó una reducción sustancial de los impuestos que pagan las grandes corporaciones y bajaron de un 22 a un 12.8%, casi la mitad. Lo que indica que las grandes corporaciones, desde el 2018, cuando entró en vigor la legislación, hasta el 2024, han estado haciendo grandes fortunas, simple y sencillamente dejando de pagar los impuestos que normalmente pagaban hasta el año 18, producto de estas leyes que han favorecido al gran capital. No pasa así con los negocios pequeños nuestros, porque usted y yo sabemos que la bodega, el deli, el salón de belleza, el salón de uñas, el taxista, la base de taxi, el que está en la calle vendiendo algo para sobrevivir, no resiste dos cosas. Bueno, tres. Primero, los impuestos con los que el IRS no juega y el estado donde usted viva, New York o New Jersey o Connecticut en estos casos, por el estado donde usted viva. Dos, las recurrentes multas de las autoridades locales que ahogan al comerciante pequeño. Y tres, los impuestos de la propiedad, el property tax, que se supone que debe pagar el dueño del edificio, pero que la ley le permite al dueño del edificio distribuir ese impuesto a la propiedad, el property tax, distribuirlo entre los inquilinos dueños de negocios. Lo que indica que el landlord, el dueño del building, el dueño del edificio, se queda con el neto sin que sea tocado por los impuestos de property tax porque él se lo distribuye a los inquilinos. Eso está acabando con los negocios pequeños nuestros y aquí juegan un papel esencial los legisladores latinos. ¿Qué hacen para que eso cambie? Absolutamente nada. En Hechos y Opiniones, una y otra vez hemos traído oficiales electos nuestros latinos y le hemos expresado la preocupación respecto a la necesidad de cambiar las reglas de juego del property tax. Todos en Hechos y Opiniones han dicho que sí, que entienden que es correcto, pero no hay una sola iniciativa a nivel estatal, en el caso de New York o en el caso de New Jersey, una sola iniciativa dirigida a cambiar las reglas de juego que ahogan los pequeños negocios. Sin embargo,
no he escuchado a un solo oficial electo latino, a un solo oficial electo nuestro, decir algo respecto a las leyes aprobadas 2017 y aplicadas a partir de 2018 que le han permitido a las grandes fortunas ahorrarse grandes pagos en pago de impuestos. Y voy a poner ejemplos concretos. De las 500 compañías que están cobijadas en la sombrilla S&P 500, de esas 500 compañías, 296 han sido altamente beneficiadas con la reducción de impuestos del gobierno de Donald Trump. Voy a ir a ejemplos concretos. Verizon, la compañía Verizon, se supone que debió pagar entre el 2018 y 2021 $11,000 millones, que era la tasa a que estaba estipulada la ley hasta el año 18. Pues con la reducción de su tasa de 21 al 8%, Verizon se ahorró un 52% del pago de impuestos. 52% que tiene que salir de alguna parte, y por eso ustedes ven que las autoridades, a través del Internal Revenue Services, presionan de manera intensa a los contribuyentes, al taxpayer, para que paguen centavos, porque el gran capital no está pagando lo que debería pagar o lo que estipulaba la ley hasta el 2017 y que fue cambiada por asuntos politiqueros y por asuntos de clase por Donald Trump. Vamos a ver el caso de Walmart. Walmart debió pagar en el mismo periodo $9,000 millones. Su tasa impositiva bajó de 31% a 17%. Algo más que el 45% dejó de pagar Walmart en ese periodo. AT&T, que debió pagar $8,000 millones de impuestos en ese periodo, su tasa bajó 81%, se ahorró dinero que se quedaron los propietarios de Walmart con ellos. Y Meta, que es la compañía que maneja Facebook y una serie de compañías de tecnología, bajó del 28% que debía pagarse el 17 a 18%, lo que indica que se ha ahorrado una cantidad apreciable de dinero producto de la política fiscal que implementa el gobierno norteamericano desde el 2018. Estamos en campaña. Es tiempo de que los legisladores nuestros entiendan esta situación y se plantee nuevamente la necesidad de recalcular el pago de impuestos del gran capital que permita reducir la brecha del endeudamiento norteamericano. Segundo, que permita invertir más en bienestar social, en las leyes que le permitan a los trabajadores tener condiciones más decentes de vida. Déjenme darle un dato importante a ustedes. Cuando se aprobaron las leyes de 8 horas laborales al día, 40 horas a la semana, que fue producto de la lucha de los sindicatos y producto de la lucha de los socialistas, porque fue por la lucha de los socialistas que los trabajadores lograron alcanzar un horario decente que le permitiera un poco de tiempo para estar con sus familias. Se suponía que el capital, el que invertía el dinero en la empresa, debía recuperar esa inversión con esas 8 horas diarias de trabajo, más una plusvalía, más una ganancia. Resulta que con el avance tecnológico, sobre todo en Estados Unidos, y ya lo hemos dicho en el caso de las compañías automotrices, ese beneficio, esa recuperación del capital por parte del trabajador se hace ahora en menos de 8 horas de un solo día. Lo que indica que los dueños de las empresas se están quedando, repito, de un solo día, se están quedando con 4 días y posiblemente 2 horas, que es todo beneficio para las empresas. De ahí que el senador Bernie Sanders plantee una y otra vez la necesidad de reducir un día a la semana
en vez de tener 5 días laborales, que tengamos 4 días sin tocar los salarios y mejorando las condiciones. Porque la tecnología ha beneficiado y optimizado los beneficios del capital, pero no así ha beneficiado a los trabajadores y a quienes hacen el dinero y quienes aportan el sudor y la sangre y lágrimas para que el capital se maneje con estos niveles de privilegio y de beneficio que estamos planteando acá. ¿Por qué traemos el dato? Traemos el dato por la siguiente razón. Ustedes saben por qué el Internal Revenue Services, el IRS, audita más a las comunidades nuestras que a las comunidades del gran capital. Porque las personas dueñas de estas compañías tienen grandes contadores, tienen grandes abogados que le van a pelear línea por línea las cartas al IRS y lo van a llevar a las cortes las veces que sea necesario, con la dificultad de que casi siempre pierden los casos. ¿Por qué? Porque los abogados y los contadores de estas grandes compañías del gran capital viven solo para eso. Un empleado de la IRS, por más buena intención que tenga, es echar el pleito de David contra Goliat. ¿Qué ha preferido la IRS de manera irresponsable? Prefiere auditarnos a nosotros que por miedo a recibir una carta y abrirla, por miedo a que nuestra imagen quede fea, por miedo a que piensen que como yo soy extranjero o soy pobre, tengo mañas, tengo malas costumbres y no quiero pagar, recurrimos a un acuerdo de pago de manera inmediata cuando posiblemente si peleamos esa carta y peleamos esos cargos, posiblemente podríamos ganarlo o por lo menos reducir sustancialmente los cargos que están en esas cartas. Esa es la realidad. El IRS ha dicho que producto de la inyección de $80 mil millones que tuvo hace un par de años para mejorar su tecnología y mejorar su accionar, van ahora a priorizar las auditorías al gran capital, a las grandes empresas. Nos parecería prudente y que se reduzcan sustancialmente las auditorías a las comunidades nuestras, porque nos están hostigando, consciente o inconscientemente, nos están hostigando. Y usted, como pequeño negocio, debe entender que necesita hacerse de herramientas viables donde pelear estos derechos, pero los oficiales electos nuestros tienen que entender que tienen que jugar su papel, que frente a estas legislaciones tienen que jugar su papel y estamos en campaña. Bueno, empecemos a discutir la necesidad de revertir las leyes del 2017 para ver si finalmente hay una frase vieja dominicana que es si finalmente ahorcan blancos o digámoslo así, finalmente ahorcan ricos. Señores, vamos a una pausa y ya regresamos con el entrevistado nuestro. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad.
La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Señores, de regreso, hechos y opiniones. Miren, lo que tratamos de hacer en este espacio con el segmento anterior es traer información verificable. Aquí hay instituciones que trabajan estudiando lo relativo al presupuesto norteamericano y lo relativo a los impuestos de las grandes corporaciones. Por lo tanto, son informaciones verificables y lo que queremos es que usted como audiencia y usted como pequeño negocio maneje información de primera mano que normalmente no sale, que normalmente no se ve. Así de sencillo. Bueno, señores, tenemos el invitado acá. Vamos a hablar vámonos al patio. Tenemos que hablar de reforma fiscal, tenemos que hablar de la propuesta reforma constitucional que ha hecho el presidente Luis Abinader, y tenemos en la casa a un exdiputado, pero un hermano, una persona que me honra con su amistad y me honra con su militancia. Juan Dionisio Restituyo. Gracias, Samuel Sánchez, aquí en Hechos y Opiniones, muy orgulloso de tener dominicanos que puedan decirle a los demás dominicanos y desde aquí dar estas informaciones que hasta a mí me sorprendieron. Juan Dionisio, nos metimos en la ola de las reformas. Normalmente, Juan Dionisio, las reformas vienen motivadas casi siempre por conflictos previos, porque hay una parte de la sociedad que demanda determinadas reformas, porque hay un conflicto social, digamos, la reforma del 90, que vino antecedido de todo lo que fue del 84 al 90, las movilizaciones sociales y populares, en donde casi fuimos cogobierno en papeles, ¿verdad? Eso produjo las reformas del 90, las reformas del 94, que fueron precedidas por el fraude electoral del doctor José Francisco Peña Gómez, pero ahora el presidente Luis Abinader nos ha traído un paquete de reformas sin que haya, digámoslo así, motivaciones evidentes que uno pueda entender que justifique esta reforma. ¿Qué hay? ¿Qué se mueve? ¿Qué tú percibes
tú que acabas de salir del Congreso, de este proceso? Bueno, primero agradecerte la oportunidad y esa reflexión que tú haces es sumamente interesante. Pienso en mi lectura que la República Dominicana está viviendo una transición que no es fruto de lo que tú acabas de decir. Es decir, no es una transición y no son reformas fruto de luchas sociales, de presión interna, sino que son de presión externa, como tú decías en la actividad que organizó el Frente Amplio, en la que tú magistralmente hablaste de la profundización del tema de la dependencia económica de la República Dominicana a través de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros mecanismos que presionan a la República Dominicana para, en este caso, una reforma fiscal que está pendiente desde el 2012. Es decir, se han hecho en los últimos 20 años 3 reformas y ningún gobierno ha querido meterse en otra reforma, y en el contexto actual el presidente Abinader parece que se va a hacer la reforma porque tiene un control absoluto del Congreso. Hay una demovilización de la población dominicana, no hay un contrapeso para las propuestas que él está presentando, y fíjate que él está aprovechando no solamente una reforma fiscal, sino que quiere hacer una reforma también constitucional, que quiere hacer una reforma al Código Laboral, que quiere estar reformando incluso propuestas de reforma en términos de educación, el tema del pacto eléctrico, crear un nuevo paradigma en términos del Producto Interno Bruto, de querer aumentar el Producto Interno Bruto, y eso podríamos decir que eso está bien, si eso va a favorecer a mejorar la distribución de la riqueza en la República Dominicana, que tiene una concentración, y esa concentración económica que se da también se expresa en la concentración política que él tiene. Ahora, él tiene el poder concentrado, no alrededor del Partido Revolucionario Moderno, alrededor del presidente de la República. Él como figura, él como eje. Él como figura, sí. Y eso lo demostró no solamente cuando salió a hacer campaña en las elecciones congresuales y presidenciales, sino también en la congresual, en las municipales y de directores, en la que el PRM también casi saca el 70% de los municipios y de los distritos. Pero más, con el 51% de los votos a nivel de diputados, tiene el 77% de los congresistas, en este caso de la Cámara de Diputados. Con el 48% de los votos de los senadores, tiene el 90% de los senadores. Entonces, en ese sistema democrático, supuestamente en la República Dominicana, él va a crear mecanismos que profundicen esa concentración, que garanticen menos democracia con la propuesta que ha hecho de reforma constitucional, y que se concentre más el poder en las grandes corporaciones, y que también el PRM, en este caso el PRM, pueda mantenerse en el poder más allá del 2028, si no ocurre lo contrario. Pero Juan Dionisio, ¿tú no crees que, tú has dicho una reflexión, has planteado una reflexión interesante? El liderazgo, las políticas públicas y el Estado como tal gira en torno al liderazgo de Luis, a la figura de Luis, más que al liderazgo. Así es. No al PRM. ¿Y tú no crees que la debilidad del PRM como partido podría echarle una pasta de jabón a sancocho a la hora de plantearse la reducción de privilegios en los sectores del PRM que entienden que se lo merecen todo y que no le responden necesariamente a Luis, porque no es, digamos, un partido compacto? Mira, en la definición de ciencia política de un partido, ciertamente tú tienes razón, el PRM no es un partido. El PRM es un grupo de una corporación de desintereses económicas que se aglutinan alrededor de lo que se llama un partido revolucionario moderno, que tiene un carácter de partido constitucional, pero que no actúa como partido. Y entonces, si no actúa como grupo de desintereses, y tú tienes razón, eso pudiese crearle dificultades, pero cuando tú miras del lado de la oposición, que también se expresa así, fíjate que Leonel se va del PLD porque en el PLD también se armó una corporación de grupos con intereses económicos, no políticos, y entonces eso ha fragmentado
el partidismo en la República Dominicana, porque en la lógica de las ciencias políticas no actúan como partidos, sino actúan como grupos con intereses económicos, y con esos intereses económicos que lo expresan en las instituciones que ellos administran, que es lo que se llama el poder constituido. Entonces, ese poder constituido que también es muy débil, porque la República Dominicana, sobre todo, tenemos un Estado muy débil que no hace cumplir la ley, que tiene la debilidad, que hay grupos económicos que son más grandes que el propio Estado, y entonces esos grupos económicos dirigen la política estatal, dirigen la política congresual y dirigen la justicia en la sociedad dominicana, y entonces eso perjudica a las grandes mayorías. Grupos económicos que ciertamente no permiten que podamos reducir la pobreza, a pesar de nosotros ser la 8ª economía más importante de Latinoamérica, porque hemos crecido, de que mantenemos un crecimiento económico de más de 70 años, que desde 1978, con muy raras excepciones, 84, 94, la sociedad dominicana tiene una estabilidad política, una estabilidad económica. Es decir, la burguesía no tiene miedo en la República Dominicana de que allá va a pasar nada. Eso es verdad. Es decir, los grupos progresistas y de izquierda en este momento no están en condiciones de producir, de poner en peligro esa estabilidad. Y por eso, y como no está en peligro eso, esa clase dominante tiene el control absoluto, no solamente de las instituciones públicas, sino también como un control social. Con un control social que va dirigido fundamentalmente a la juventud. Y nosotros, por ejemplo, en los últimos 20 años, más de 15.000 jóvenes han muerto a manos de la policía en la República Dominicana. Y de 26.000... En los famosos intercambios de disparos. En los famosos intercambios de disparos. Pero en los 26.000 internos que tenemos, es decir, los 26.000 reclusos que hay en las 41 cárceles en la República Dominicana, el promedio de edad son 25 años. Pero los procesos que están en los tribunales, el 31% de todos los casos que llegan a los tribunales son homicidios. Y el 89% de esos homicidios lo están cometiendo jóvenes de 17 a 23 años. Es decir, que lo que está viviendo la juventud en la República Dominicana no es cualquier cosa, porque en los 12 años vivía una situación muy difícil porque era perseguido políticamente. Pero ahora tiene el Estado que lo mata, tiene el narcotraficante que o te incorpora, te lo mato, y entonces esa política implementada por Leonel Fernández de pagar para no matar, desbaratado, el famoso PEME. Y con el famoso PEME, ha hecho que los movimientos sociales, los grupos sociales en los barrios, en las comunidades, estén debilitados de una manera tal, porque ya es la doña que guarda la droga al narcotraficante, porque el narcotraficante es el que suple el barrio, es el que garantiza la comida de los más necesitados, es el que cubre los mortuorios de la gente, y entonces hay un cacique. O sea, podemos decir, Juan Dionisio, que a la ausencia del Estado de Derecho en los barrios marginados, en las clases más pobres del país, a la ausencia del Estado de Derecho, entonces viene la delincuencia común y asume esa representación. Claro, asume esa responsabilidad, y entonces tú ves que ahora la modalidad es que cuando la policía mata un ciudadano de esto, que lo acusa de delincuente, muchas veces la modalidad de la muerte por policía baja, porque la policía ha cambiado la modalidad de matar a esos ciudadanos. Tú ves que se hacen grandes manifestaciones en los barrios, con fiesta, con música, con romo, con cosas. Y entonces, ¿por qué ha bajado la mortalidad en manos de la policía? Porque la policía usa un método distinto ahora. Le da el tiro al joven, lo monta en la camioneta, llega a la emergencia del hospital, se para en la emergencia viéndole los signos vitales al joven. Cuando ve que no tiene posibilidades, entonces lo entrega en la emergencia. El joven muere en la emergencia, entonces es una estadística que entra al hospital, no entra la policía. Y entonces cuando tú ves que la policía ha reducido la muerte, entonces es porque hay un modo operandi distinto. Entonces,
esta situación que está viviendo la sociedad dominicana, Son el demonio. y que decimos que estamos aumentando la pobreza, pero ¿cómo estamos aumentando la pobreza? Porque tenemos el 70% de las personas empleadas formalmente en la República Dominicana ganan menos de 33,000 pesos. Pero la canasta básica familiar, es decir, el primer quintil que tiene el Banco Central son 32,000 pesos. Entonces el gobierno dice, le aumentamos a la policía a 26,000 pesos. Coño, pero está bien, ganaban 10,000 y ahora ganan 26,000. Pero para comer todavía le faltan 6,000 más para cumplir con la canasta familiar. Entonces ahí no está la educación, no está el ocio, no está el pago de alquiler, ni la luz, ni la... Es decir, todo ha sido una trampa. Entonces, lo que significa que la sociedad dominicana, con esta reforma que se están planteando, no es para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, sino para beneficiar a los grupos económicos en la República Dominicana. Mira, Restituyo, me gustaría que veamos los aspectos esenciales de la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader para que se lo detalles a la audiencia, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa, director. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. De regreso, hechos y opiniones, conversando de reforma constitucional y tocando de alguna manera la reforma fiscal de República Dominicana con el exdiputado Juan Dionisio Restituyo. Juan Dionisio, cuando fuimos al corte hablábamos de esos aspectos que tú consideras importantes que la sociedad dominicana debe conocer respecto a lo que plantea el gobierno de Luis, el presidente Abinader, en la reforma constitucional. Sí, mira, el presidente depositó ante el presidente del Senado 4 elementos, los 4 pilares fundamentales que él estableció para la reforma constitucional. Y él decía que establecen 10 artículos, la creación de un artículo nuevo y 7 artículos que tienen que ver que son transitorios.
o 7 disposiciones transitorias. Y el fundamento de él, en la que argumenta la necesidad de modificar la Constitución de la República mediante una asamblea revisora, es para reducir los diputados de la matrícula de 190, que están fijados constitucionalmente, no pueden haber más de 190, pero él plantea reducirla a 153 con 2 modalidades, 137 a nivel territoriales y 20 diputados nacionales. Cuando tú analizas eso, tú dices qué sentido tiene que tú vas a tener 20 diputados nacionales, que yo, que fui diputado nacional y que nunca he estado de acuerdo cómo se elige el diputado nacional, porque es un voto indirecto y es contrario a la Constitución, porque la Constitución dice, el artículo 77, que los diputados deben de elegirse de manera directa y secreta, pero el diputado nacional no se elige así. Entonces, cuando tú le estás poniendo 20 diputados nacionales, tú estás quitando 20 posibilidades a la gente para que señale directo. Para que elijan directamente. Sino que esos 20 diputados se van a elegir de manera directa y obviamente van a tener el control, alguien va a tener el control más fácil de ellos. O sea, es poner los huevos en la canasta de las cúpulas partidarias. Fundamentalmente porque en la misma propuesta de reforma él dice que la reforma no cambia la forma de elección. Porque si cambiara la forma de elección, vamos a decir que pudiésemos de acuerdo. ¿A qué forma podría cambiar que tú entiendes que podrías aceptar? Bueno, yo estaría de acuerdo de que esos 20 diputados se van a elegir para los partidos que no alcancen el 1%, pero de manera directa. Es decir, que esos diputados solo sean propuestos por los partidos. Directamente los partidos. Para todo aquello partido que tengan menos del 5% de los votos en las últimas elecciones, son lo único que tengan capacidad de promover diputados nacionales, y que todo aquello que saquen más del 1% podrán tener diputados nacionales. Si no lo sacan, no. Y si no, esas vacantes se quedan. Correcto. Para que los partidos mayoritarios no se queden con eso. Y además que las boletas sean abiertas y desbloqueadas, no cerradas ni con el método de Hong como se elige ahora, porque eso favorece el presidencialismo. El otro fundamento que el presidente hace de la reforma es la elección del Procurador General de la República y del Procurador General Administrativo, al que le cambie el nombre, que podríamos ponernos de acuerdo porque el Procurador General Administrativo es el representante de las instituciones del Estado ante el Tribunal Administrativo, y él le quiere llamar abogado de defensor de las instituciones públicas. Perfecto, por eso es semántico. El tema es que él está planteando que el Procurador General de la República lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura mediante una persona que él va a someter. Una persona. Entonces... No una terna. No, una persona. Es lo que dice la propuesta. Entonces, porque si fuera una terna, son 3 y se cogiera. Pero esa una persona lo va a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura, que él preside. Y que como él la preside, va a tener un representante de su partido, que es el presidente del Senado en este caso, un representante de la Cámara de Diputados, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es él, un representante del PRM, y entonces viene uno de la Fuerza del Pueblo, o 2 de la Fuerza del Pueblo, un senador y un diputado, y entonces el presidente de la Cámara, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el secretario de la Suprema Corte de Justicia, que al final también lo eligieron ellos, el mismo Consejo. Entonces, si quisiéramos más democrático, perfectamente pudiésemos plantear de que el Procurador General de la República lo elige el Congreso Nacional de una terna que presente el Presidente de la República y que lo evalúe el Congreso. Eso sería así, mucho más democrático. Entonces, yo estaría de acuerdo con una reforma de esa naturaleza. Te he escuchado mencionar en varias ocasiones en los encuentros que tú y yo hemos tenido la palabra más democracia. ¿Qué importancia tiene para la población dominicana profundizar la democracia? Porque nuestra Constitución habla de la calidad de la democracia, en el artículo 75, numeral 12, y en el artículo 216 sobre los partidos políticos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido democracia, es decir, la democracia de nosotros ha sido muy limitada. Hasta Danilo, el promedio de los presidentes son 14 años, no 8, son 14 años.
Entonces, pero no solamente eso. El órgano más democrático que tiene la sociedad dominicana es la Cámara de Diputados, donde están representados, por lo menos en el 2000, hasta el 2024 habían 13 partidos. En ninguna otra institución hay más representación que la Cámara de Diputados. Y esa la quieren reducir. El Senado hay menos representación, no lo quieren reducir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se quiere unificar, que es otro de los argumentos del presidente, unificar las elecciones, eso es castrar la democracia. ¿Cuándo yo hablo más de democracia? Bueno, cuando el poder constituido es controlado por el poder constituyente. Pero Juan Dionisio, la población dominicana entiende que está harta de que hayan elecciones permanentes durante todos los periodos y que las elecciones son extremadamente caras y que solo benefician a 2 o 3. De ahí que la propuesta de Luis de unificar las elecciones parece tener cierto nivel de simpatía. ¿Qué de verdad hay en eso? Eso es mentira, porque lo que se necesita allá es que se invierta más en democracia y que haya más responsabilidad de los órganos que tienen que aplicar la democracia. Si hay una veda electoral y la ley dice que la campaña electoral solamente son de 3 meses, ¿por qué la Junta no le quita la posibilidad de que todo aquel que salga en campaña fuera de eso esté despojada de su registro o sea despojado de su candidatura? Es un problema de cumplir con la ley, es decir, respetar la ley. Pero, Samuel, dime, en un país donde el presidente es jefe del gobierno, jefe del Estado y jefe de gobierno y Estado, que tiene el presupuesto de la nación, que son más de 1 billón de pesos, que los partidos mayoritarios se hacen inmediatamente lleguen al poder, que controla la nómina pública. Ahora, si tú me dices a mí, vamos a hacer una modificación a la Constitución para decir, el presidente de la República solo puede nombrar directores, ministros y viceministros, más nada. Entonces yo estaría de acuerdo con eso, porque tú le estás dando estabilidad a los empleados públicos y la gente no hace campaña para un puesto. Entonces, con una debilidad institucional que nosotros tenemos, juntar las elecciones es entregarle el poder a un solo partido. Porque fíjate que el liderazgo de Luis Abinader es que él llevó al PRM a tener una mayoría que nunca ha tenido. De hecho, con 22 diputados que son ilegales, que son inconstitucionales, y la Junta se lo permitió. Porque la Constitución dice que no es posible, según esta Constitución que tenemos vigente, no es posible que el PRM tenga los 7 diputados de ultramar, constitucionalmente. No es posible que tenga los 5 diputados de San Francisco de Macorís, porque el artículo 209 de la Constitución y el artículo 81 de la Constitución dice, donde se eligen 2 o más, debe de haber una representación de la minoría. Entonces, si se eligen 2, aunque yo saque un voto y tú 99, yo tengo que estar representado, porque es el carácter democrático de la Constitución. Entonces, nos movilizamos para sacar el gobierno corrupto del PLD porque decíamos que tenían el control total. La corporación. Y había una corporación y ahora tenemos lo mismo. ¿Tú Entonces, crees que busquemos mecanismos para que eso no suceda? ¿Tú crees que el arrase en las elecciones municipales de febrero del 24 y lo que pasó en mayo del 24 respondió más al liderazgo de Luis o más al presupuesto nacional? A ambas cosas y a la forma de elección. Mira, allá hay una trampa. Nosotros participamos en las elecciones, pero allá hay una trampa. Este famoso método de Home, las boletas son cerradas y son bloqueadas. Por ejemplo, vamos a decir que Pichardo, que vive en la zona norte, en la zona norte se eligen 7 diputados. Correcto. En esa circunscripción. Si mis representantes son 7, yo debería de votar por 7 y coger 7 de 7 partidos distintos o del mismo partido, pero no, la ley te obliga a que tú votes por uno de esos 7 y por un solo partido. Es decir, que si yo quisiera decir, bueno, dame a ver los 7, hay 50 candidatos, hay 5 partidos y cada uno lleva 7, son 35 candidatos. Dame yo elegir de estos 35, tengo que elegir 7.
y déjame coger uno del Frente Amplio, uno del PRM porque me simpatizan, o dos del Frente Amplio, uno de Alianza País, otro de Patria para Todos, otro del Partido Reformista, y yo hago mi menú, como hizo el PLD en su elección de su comité central. Sobre la base de que... De calidad. Y sobre la base de que los sillas te representan el distrito completo, la circunscripción completa. Exactamente, porque son 7 no representan un callejón u otro, representan la circunscripción. Entonces, ¿qué me obliga? No, que yo tengo que votar por uno y por un solo partido. Entonces, los otros 6, ¿quién me lo elige? Yo no lo estoy eligiendo. ¿Quién lo elige? Entonces, todo eso deberíamos de discutirlo. Todo eso deberíamos de trabajarlo. Entonces la reforma debería de eso. Y eso, cuando yo me refiero a más democracia, es poner al poder constituyente a que elija, no al poder constituido, porque es una trampa, a que la soberanía corresponde al pueblo y que se representa. Pero la Constitución tiene 3 grandes principios y el presidente está modificando 2 de esos principios. Pero esas modificaciones son los instrumentos para la aplicación de los derechos fundamentales. ¿Cuáles 2 principios propone el presidente cambiar? Cambiar toda la estructura que tiene. La Constitución tiene, el primer gran principio son los derechos fundamentales. Y el segundo principio es todos los instrumentos que tienen que garantizar esos derechos fundamentales. Okay. Entonces él quiere modificar los principios que tienen que ver con la aplicación de los derechos fundamentales. Pero él dice que no, que eso no va a referéndum. Que la Constitución, que lo que está planteando no va a un referéndum aprobatorio. Entonces, el pueblo no va a elegir. Y entonces, si él quiere poner un candado, como él dice, si ese candado lo está poniendo el poder constituido, el otro que venga con su poder constituido lo va a modificar. Claro. Entonces, si él quiere realmente poner un candado, vamos a darle ese poder al poder constituyente, porque el poder constituyente no es tan fácil modificarlo porque lo va a decidir el pueblo. Si viene el próximo presidente del 2028, que tenga el mismo poder que tiene ahora, vamos a modificar la Constitución mediante una asamblea revisora. ¿Cómo pasó en el 15? ¿Cómo pasó en el 10? ¿Cómo ha pasado reiteradamente? En el 2, es decir, la modificó Danilo, la modificó Leonel, la modificó Hipólito, la modificó Balaguer, la modificó Trujillo, la modificó Juan Bosch. Entonces, cada presidente quiere una modificación constitucional. Que se parezca a sí mismo. Por eso tenemos 40 modificaciones constitucionales con estas que se están planteando, porque cada presidente tiene una modificación o se plantea modificar la Constitución para ponerla en función de los intereses de él, no de la ciudadanía. Porque lo correcto sería que él dejara esos 222 legisladores y entonces convocara a una constituyente para elegir. Lo dejara de lado, tú dices. Dejar eso de lado. Y entonces nosotros todos vamos a una elección para que él elija a los constituyentes. Y esos constituyentes, su única función sea crear, modificar y crear una nueva constitución, como lo hicieron los constituyentes de 1844, del 6 de noviembre, que solamente se reunieron los 32 constituyentes para modificar la Constitución. Una vez votaron la Constitución, se disolvieron. Y entonces en enero de 1845 se hizo elecciones para elegir los senadores y los diputados que esa constituyente del 6 de noviembre de 1844 mandó a celebrar. Eso sería lo más democrático. Ahí es que yo me refiero a que haya más democracia e invertir en la democracia, porque la democracia es el fundamento de la estabilidad política de la sociedad dominicana. Claro. Es decir, y es el fundamento de la democracia. El derecho constitucional es el derecho de la democracia. Entonces, pero no la democracia restringida, no la persona que más poder tiene y es el único personal que tiene la República Dominicana, que es el presidente de la República, que le ha ganado la hegemonía al poder legislativo, y en esa hegemonía entonces impone. Fíjate que el presidente dijo, los senadores y diputados del PRM van a votar, no opinen. Señores, en un país que no fuera una caricatura del país, solamente esa palabra se le estuviera haciendo un juicio político al presidente de la República. Juan Dionisio, gran placer tenerte. Gracias. Para mí es un honor que podamos compartir a este nivel. Pienso que el próximo paso es discutir qué vamos a hacer para que esas propuestas que tú traes sean debatidas en la población, en el seno de la población, para ver si avanzamos en una sociedad más democrática, hermano.
Vamos a tener que ponernos en eso. Bueno, gran placer tenerte aquí, Juan Dionisio. Gracias, Samuel. Y señores, la semana próxima habrá mucho más Hechos y Opiniones.